Hoy tenemos un tremendo mensaje de la palabra del Señor en día de resurrección, al cual hemos intitulado Pruebas Indudables. Y los hijos de Dios repetimos, pruebas indudables. La lectura la tenemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, a partir del versículo 1, que nos dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quien también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indudables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Tremenda palabra de Dios. Vamos a orar, mis amados hermanos. Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias te damos en esta hora, Señor y Dios nuestro, por esta palabra que tú nos das. Gracias por este día de resurrección, donde nosotros también resucitamos juntamente con Cristo. Porque tú dices en tu palabra que si el espíritu de aquel que resucitó a Jesucristo de entre los muertos mora en nosotros, también nosotros seremos resucitados por el mismo espíritu. Gracias te damos, Señor. Estamos agradecidos. Gracias por este encuentro tremendo que tuvimos viernes y sábado. Y gracias porque nos das el privilegio de escuchar y de compartir tu palabra. Te damos las gracias, bendícenos en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Y los hijos de Dios decimos: amén, amén y amén. Vamos a sentarnos, transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Siendo las 9 de la mañana, hora de Los Ángeles, 11 de la mañana, hora de México y del centro de los Estados Unidos, 5 de la tarde, hora del Reino Unido, 6 de la tarde, hora de París, Roma, Berlín, Madrid y Bruselas, 7 de la noche, hora de Jerusalén, y 3 de la mañana, hora de China, transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. En esta ocasión, con el mensaje Pruebas Indudables. Y esto es lo que nos habla la palabra del Señor en el libro de Hechos.
en el capítulo 1. Recordamos que este libro de Hechos fue escrito, el escritor humano fue el apóstol San Lucas. El primer tratado fue el Evangelio de San Lucas, este es el segundo tratado. Al libro de Hechos también podemos decirle el Evangelio del Espíritu Santo, porque como vemos desde principio a fin, el Evangelio del Espíritu Santo se nos está narrando a lo largo de este libro de Hechos, desde el principio hasta el fin. Y nos dice la palabra del Señor, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Estos fueron los primeros 3 años y medio, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos, alguien diga mandamientos, por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Aquí vemos cómo desde el inicio del libro de Hechos se nos habla del Espíritu Santo. Y nos dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indudables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Por cuánto tiempo estuvo aparecido el Señor Jesucristo después de su crucifixión? Por 40 días. ¿Por qué por 40 días? Bueno, para que todo mundo tuviese la certeza que Él había resucitado. No fue por un día ni por 2, no fue por una mañana, no fue una tarde, no fue una noche, no los encontró desvelados. Estuvo con ellos durante 40 días, suficientes como para dar testimonio de que Él estaba completamente resucitado. Y nos dice la palabra del Señor, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Cuál es la promesa del Padre? La promesa del Padre es el Espíritu Santo. Esta promesa del Padre, Dios se la prometió a Abraham en el tiempo del Antiguo Testamento, pero realmente, pues, al igual que muchos cristianos, no conocen cuál es la promesa del Padre. Y la promesa del Padre es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Y nos dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca, o sea, el Señor Jesucristo, les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y aquí viene la promesa. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué es el poder del Espíritu Santo? El poder del Espíritu Santo no es para hablar en lenguas. El poder del Espíritu Santo no es para profetizar. El poder del Espíritu Santo no es para brincar, saltar, alabar a Dios, sino que el poder del Espíritu Santo es para ser testigos. Y testigo significa alguien que vio algo, que se dio cuenta de algo. Y nosotros somos testigos de la resurrección del Señor Jesucristo. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Nos dice la palabra, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto significaría decirnos para nosotros en Monterrey, en el área metropolitana de Monterrey, en el estado de Nuevo León, en la República Mexicana y hasta lo último de la tierra.
somos llamados a ser testigos. Y hoy quiero mandar un saludo a Kazanistán. Y los hijos de Dios decimos Kazanistán. Quiero mandar un saludo a Armenia, que tenemos gente que nos está viendo por allá. Bendito sea el Señor Jesucristo. Vamos a darles un aplauso. Gracias, Señor. Así es que nosotros no hemos puesto un pie en Kazanistán, ni hemos puesto un pie en Armenia, pero la palabra viviente ha llegado hasta allá. Bendito sea el Señor Jesús. Necesitamos que la palabra llegue a todas partes. Y nos dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. O sea, ya aquí ya nos está hablando de la ascensión. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, ángeles, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Esto nos lo dice también el Señor a nosotros. ¿Por qué están mirando al cielo? Pónganse a trabajar. A ver, voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile, ponte a trabajar. Y a trabajar en la obra del Señor. A testificar, a ganar las almas, a levantar células para el Señor. No que estemos nada más esperando que venga el Señor Jesucristo, esperando que venga el Señor Jesucristo. Pues, ¿qué estás haciendo? Pues esperando que venga el Señor Jesucristo. No, tenemos que esperar la venida del Señor Jesucristo, que ya está próxima. Oiga usted, 40 misiles Tomahawk fueron lanzados a Siria y hace un par de días fue lanzada la llamada madre de todas las bombas en Afganistán. Al momento, Corea del Norte se está preparando para tener un ataque hacia los Estados Unidos. De modo que todas estas señales, nos dice la palabra de Dios, oiréis de guerras y de rumores de guerras, pero aún no será el fin. Así es que debemos estar preparados para lo que viene inmediatamente. Lo que viene inmediatamente es una pequeña guerra que se llama Gog y Magog. En la Biblia hay dos guerras de Gog y Magog, una guerra pequeña y luego una guerra grande. La que nosotros vamos a ser testigos va a ser la guerra pequeña. Es un enfrentamiento de Rusia, porque Gog y Magog significan Rusia y tierra de Rusia. De eso vamos a ser testigos nosotros. Y simultáneamente ocurrirá el rapto de la iglesia. Así es que estamos listos, dispuestos, preparados para que venga el Señor Jesucristo en el rapto. Y yo te estoy preguntando a ti ahora, ¿tú estás preparado? ¿Estás listo para ver al Señor en el rapto? A lo mejor estás distraído con el trabajo, con el negocio, con la escuela, con los amigos, con todo mundo, menos en lo que debemos de estar preparados, que es preparados para la venida del Señor Jesucristo. Así es que aquí se nos habla de este evento sensacional que es la resurrección del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. La resurrección de Jesucristo es el evento más importante de las Escrituras. Pudiéramos decir que junto al nacimiento de Jesús son los eventos más importantes de las Escrituras. Pero sabemos que la resurrección es el evento más importante porque parte la historia en dos, en un antes de Cristo y en un después de Cristo. Es la resurrección de Jesucristo lo que parte la historia. Así es que nos dice la palabra del Señor en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y nos dice Primera de Pedro 1:11. Primera de Pedro 1:11.
Los profetas, voy a leer desde el 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Mis amados hermanos, la palabra del Señor nos habla de la pasión de Cristo, pero también nos hablan de la gloria que vendría después de la pasión de Cristo, que es la resurrección del Señor y todos los resultados de la resurrección. Así es que la palabra de Dios nos habla de pruebas indudables. Indudable quiere decir que son infalibles, que no hay ninguna manera de pensar de otra forma. En el griego es una palabra muy fuerte que se llama tekmerois. Tekmerois es esta palabra que no ocurre en cualquier parte del Nuevo Testamento y significa la evidencia de que estaba vivo, la evidencia que consistió en comer con ellos, conversar con ellos, reunirse con ellos en diferentes ocasiones y lugares, hacer milagros y mostrarse como el mismo amigo a quien habían conocido por 3 años y medio. Oiga, ¿qué hizo el Señor Jesucristo durante esos 40 días que estuvo con los apóstoles? Pues lo mismo que hacía normalmente. ¿Alguien diga lo mismo? ¿Qué haces tú todos los días? Pues te levantas, te arreglas, te bañas, te peinas, te preparas para ir al trabajo, a la oficina, ¿verdad? Pero juntamente con eso nos preparamos para dar testimonio de Jesús. Porque nuestra vida debe tener como centro la obra de Jesús. Nuestra vida debe ser cristocéntrica. Nos levantamos no para el trabajo, no para la escuela, nos levantamos para servir a Jesucristo. Y entonces nosotros, pues todos los días hacemos eso. Y eso era lo que el Señor hacía, dar testimonio, hablar del Evangelio, hablar de las cosas del cielo, hablar de las cosas de la tierra, pero dar testimonio de la grande salvación que estaba por venir y que nosotros ahora disfrutamos. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor. De modo que hubo pruebas indudables respecto a que estaba vivo. Esas pruebas infalibles fueron indicaciones plenas de que Él era el mismo y no otro, porque les mostró una y otra vez las marcas de sus heridas en sus muñecas, en sus pies, en su costado. Y vamos a hablar de las evidencias de la resurrección. Y los hijos de Dios repetimos, evidencias de la resurrección. O sea que señales de la resurrección. Y la primer señal de la resurrección que tenemos es que vino el Señor Jesucristo inesperadamente. Y los hijos de Dios decimos inesperadamente. ¿Qué quiere decir inesperadamente? Que no lo esperaban. Contrario a lo que nosotros pudiéramos pensar, los discípulos no estaban esperando que Jesús resucitara. Es más, no creían que iba a resucitar. Así es que los primeros asombrados fueron los discípulos del Señor. Nos dice la palabra en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24. Lucas 24, a partir del versículo 19. Fíjese usted. Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos, y los hijos de Dios decimos, pero nosotros esperábamos. O sea que estaban totalmente despistados. Porque nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día
que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Ellos no esperaban que el Señor Jesucristo hubiera resucitado. No lo esperaban y no creían. Pero de pronto, dice la palabra del Señor, que habían dado testimonio las mujeres y algunos de los discípulos que habían ido a la tumba y no habían encontrado al Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor Jesús. Y vamos a hablar de la segunda evidencia. La segunda evidencia es que fue imposible que hayan sido engañados. ¿Engañados por quién? Cuando ellos habían estado con el Señor Jesucristo por 3 años y medio. ¿Cómo podían haber sido engañados? Nadie en sus cabales hubiera podido hacerles creer que realmente vieron, hablaron y comieron con un amigo que habían conocido tanto y tan familiarmente, a menos que hubiera sido real. La tercera evidencia es que hubo suficientes testigos, y los hijos de Dios decimos suficientes testigos. O sea que la resurrección del Señor Jesucristo tiene más testigos, dice la historia, que cualquier otro suceso que haya acontecido en el planeta Tierra. Es la señal, es el evento con más testigos de la historia, más que aquellos que fueron testigos de la batalla de Waterloo y más que aquellos fueron testigos de la guerra fulana y mengana. La resurrección de Jesucristo es lo que tiene más testigos en la historia. Hubo suficientes testigos como para evitar la posibilidad del engaño, aunque se aceptara la posibilidad de que un hombre haya sido engañado, pues no hubiera podido ser durante 40 días y en 11 hombres diferentes, quienes antes de su resurrección eran verdaderamente incrédulos. La primera persona a la que se le apareció el Señor Jesucristo fue a María Magdalena. Nos dice la palabra del Señor en Juan capítulo 20, versículo 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Esta es María Magdalena. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Bendito sea el Señor. Fue la primera persona a la que se le apareció el Señor Jesucristo. Hay gente que dice que había una relación especial de Cristo con María Magdalena. Algunos hasta dicen que eran novios, otros que se casaron, otros que tuvieron familia, pero la realidad es que María Magdalena fue una de las principales discípulas del Señor Jesucristo. Y era porque estaba agradecida. El Señor Jesucristo le había perdonado sus pecados y además había sacado de ella demonios. Entonces ella estaba agradecida. Las segundas personas que fueron testigas de la resurrección del Señor fueron las mujeres. Nos dice la palabra en Mateo 28, versículos 9 y 10. He aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos,
para que vayan a Galilea y allí me verán. Estas son las mujeres. Me llamó mucho la atención, después de leer por 34 años el Nuevo Testamento, oiga, que cuando menos lo he leído 34 veces, que no hay ninguna mención de la Virgen María. Cristo se aparece a 504 personas, pero la Biblia, la palabra de Dios, ni en el Evangelio, ni en el libro de los Hechos, ni en las cartas, se nos habla que se le haya aparecido a su madre. Y fíjese usted la importancia tremenda que pues muchas personas le dan a la madre del Señor Jesucristo, cuando la Escritura ni siquiera nos menciona que se haya aparecido a ella. Quizá, y esto es una posibilidad, haya estado dentro de estas mujeres que nos dice aquí la palabra, pero no tenemos la seguridad bíblica, porque no nos lo dice de una manera clara. Entonces, nos llama la atención que Cristo se haya aparecido a las mujeres. ¿Por qué se aparecería a las mujeres? Bueno, porque las mujeres siempre andan en la calle, ¿verdad? El último lugar donde las vas a encontrar es en su casa. Bueno, no, porque si son cristianas sí están en su casa. Bendito sea el Señor. Pero ahora con los teléfonos celulares, pues puede estar la mujer en cualquier parte, no hay ningún problema. Donde quiera la puedes encontrar. Y ayer reflexionábamos cómo estamos viviendo tiempos tan tecnológicos, donde pues la persona aún la más humilde trae su celular, trae su WhatsApp y trae su Face para ver qué le postearon ahí, y a ver qué textos le pusieron, en fin. Vivimos tiempos de gran tecnología, pero en aquel tiempo pues las mujeres andaban en la calle para un lado y para otro, y nos llama la atención que mientras las mujeres andaban en la calle, los discípulos del Señor, ¿dónde estaban? Encerrados en el aposento alto, en el cenáculo, estaban escondidos, tenían miedo. Mientras los discípulos del Señor estaban todos temerosos, las mujeres andaban en la calle, bien tranquilas, esperando al Señor Jesucristo ya después de que Él había resucitado. Entonces, le damos gracias al Señor por las mujeres entregadas. Vamos a darle un aplauso a las mujeres entregadas. Gracias, Señor. La tercera persona a la que se les aparecieron fueron a los dos discípulos en el camino a Emaús. Dice Lucas en el capítulo 24, versículo 15, ya casi al final del Evangelio de San Lucas, nos dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se les acercó y caminaba con ellos. Estos son los discípulos de Emaús, conocidos como discípulos de Emaús. Ellos reconocieron a Jesús, nos dice la palabra del Señor, al partir el pan. ¿Por qué al partir el pan reconocieron a Jesús? Porque Cristo hizo la clásica bendición del partimiento del pan, esa que hacemos nosotros cuando tomamos la Santa Cena. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Hamotzi Lechem Min Haaretz, que quiere decir: bendito seas tú, Señor Dios Todopoderoso, que nos das este pan, fruto de la tierra. Y entonces nos dice la palabra que estos discípulos de Emaús reconocieron a Jesús en el partimiento del pan. Esto no quiere decir que hayan identificado a Jesús de una manera religiosa. Pues es que con nosotros también partía el pan y hacía la oración y esto y lo otro. No, sino por la manera de orar. Y los hijos de Dios repetimos: por la manera de orar. Tú puedes identificar a un creyente por la manera de orar. ¿Cómo ora? Oye, pues ahora oró diferente a como siempre ora. Reconocemos las maneras de nuestros hermanos en Cristo cuando oramos. Tú me reconoces a mí, yo te reconozco a ti al momento de orar. Sabemos quiénes somos. Bueno, ellos comprendieron que la persona que tenían enfrente no era otra más que el Señor Jesucristo. La cuarta persona
a la que se apareció el Señor Jesucristo fue a Pedro. Nos dice Lucas 24:34. Que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, o sea que a Pedro. ¿Por qué el Señor se le aparece a Pedro? Bueno, Pedro había negado al Señor por 3 veces y el Señor Jesucristo quería asegurarle su perdón. Él se encontraba verdaderamente arrepentido de haber negado a Cristo y el Señor quería certificarle, contrario a lo que ocurrió con Judas, que Pedro estaba perdonado. Y bueno, esto también nos habla de nosotros. Nosotros de alguna manera también en nuestra vida cristiana podemos negar a Jesucristo. Y el Señor nos está esperando con los brazos abiertos a que nosotros seamos perdonados. Es el pasaje del Hijo Pródigo, cuando nosotros regresamos al Señor. Pues quisiéramos decir que siempre estamos en comunión con Él. Ya tuvimos un tiempo que estuvimos separados de Él antes de que le recibiéramos, pero luego venimos al Señor y a veces nos apartamos de Él. Y Dios te quiere decir: vuelve a Él, vuelve a Él, vuelve a Él. Voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile: vuelve a Él. El Señor Jesús murió con los brazos abiertos. Ese es el mensaje que tiene la iglesia cristiana. El Señor Jesucristo murió con sus brazos abiertos para recibir a todo el que quiera ser perdonado, a todo el que quiera ser bendecido. Él dice: venid a mí los que están fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Vamos a darle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. La quinta persona a la que se le aparece el Señor Jesucristo fue, o los quintos testigos fueron los apóstoles, 10 de ellos, porque se encontraba Tomás ausente. Nos dice Lucas 24:36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: Shalom, o sea, paz a vosotros. Estos fueron los 10 discípulos. A la sexta, los sextos testigos fueron los 11 discípulos, ya que se encontraba presente Tomás. Juan capítulo 20, versículo 26. Estamos hablando de los testigos de la resurrección. ¿Qué nos dice? 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: Shalom, paz a vosotros. ¿Por qué dice la palabra del Señor que estaban las puertas cerradas? Para mostrarnos que Jesús tenía un cuerpo sobrenatural, que no era el mismo cuerpo físico, sino que era el cuerpo físico pero revestido, ¿verdad?, de un cuerpo sobrenatural, porque nosotros así pues no podemos pasar las puertas, pero con un cuerpo sobrenatural sí podemos hacerlo. Así es que se apareció primero a 10 de los discípulos, luego se aparece a los 11 porque ya estaba Tomás con ellos. Los séptimos testigos fueron 7 apóstoles en Galilea. Nos dice Juan 21, versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. La octava persona o los octavos testigos de la resurrección de Jesús fueron más de 500 personas. Y vemos 1 Corintios 15, versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Si ustedes se fijan en los versículos anteriores, nos dice que después de la resurrección del Señor Jesucristo, que es el versículo 4 de 1 Corintios 15, nos dice: se apareció a Cefas, luego a los 12,
después a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven. Este es un versículo muy importante, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. ¿Por qué nos dice esto? Porque en ese tiempo tú podías ir a Jerusalén y encontrar personas que aún vivían y que habían sido testigos de la resurrección del Señor. Por eso nos dice esto. Entonces nos está narrando todos aquellos que fueron testigos de la resurrección del Señor. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo. El noveno testigo de la resurrección fue Santiago. Nos dice 1 Corintios 15:7, después apareció a Jacobo. Este Jacobo es Santiago, medio hermano del Señor Jesucristo. Después a todos los apóstoles. Luego se aparece a Pablo, como recién hemos leído en el versículo 8, y adelante a Esteban, Hechos 7, versículo 55. Hechos 7, versículo 55. O sea que se le aparece todavía a otro discípulo de los discípulos de los discípulos. Hechos 7, 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Este es Pablo. Y apedreaban a Esteban mientras él les invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Fíjense cómo somos nosotros en nuestra vida diaria. No perdonamos a las personas. Error, porque una parte importante de la vida cristiana es el perdón y olvido. Perdón y olvido en nuestras relaciones diarias. Perdón y olvido en el matrimonio. Oiga, si hay un lugar donde tenemos que tener activo el perdón, es en el matrimonio. Hay infinidad de ocasiones en que nosotros podemos ofender a nuestro cónyuge, a nuestra pareja, a nuestra esposa, a nuestro esposo, pero la tarea es perdonar. Y los hijos de Dios decimos perdonar. Y no solamente perdonar, también olvidar. Olvidar. Cuando éramos niños, ¿se acuerdan qué decíamos? Te perdono, pero no olvido. Bueno, eso ya no es válido en el día de hoy. Nosotros tenemos que perdonar y olvidar. Como nuestro Dios, que perdona y olvida. Imagínense si Dios nos dijera a nosotros, te perdono, pero no olvido. Ahí nos vemos, más adelante. No, pues, ¿te iba a convenir? Claro que no. Bueno, nosotros también debemos perdonar y debemos olvidar. También fue testigo el apóstol San Juan en la isla de Patmos. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículos a partir del 10. Estos ya, Esteban y Juan, fueron testigos ya después de que Jesús ascendió a los cielos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, atención, domingo. ¿Por qué celebramos nuestro servicio de adoración a Dios en domingo? Porque el domingo fue el día de la resurrección. El domingo fue el día en que descendió el Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces, para nosotros el domingo es el día del Señor, contrario a la ley, que la ley marcaba el sábado como el día de reposo o día del Señor.
nosotros que nos encontramos bajo la gracia, celebramos en domingo porque es el día de la resurrección. Y no solo de la resurrección, también de Pentecostés. Así es que se encontraba en el día del Señor, atención, domingo, y dice la palabra, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. De modo que aquí se nos habla de que Juan fue testigo de Jesucristo resucitado y ascendido a los cielos. Los enemigos de Cristo no discutieron la resurrección del Señor. Cosa curiosa, aquellos que deberían de haber buscado la manera de convencer a la gente que Jesús no había resucitado, se quedaron callados, no discutieron. ¿Por qué? Porque el sepulcro estaba vacío. Y los hijos de Dios, repetimos, el sepulcro estaba vacío. O sea que si alguien hubiera dudado de la resurrección de Jesús, pues les hubieran dicho, y oye, ¿y el sepulcro? Oye, ¿y el sepulcro? Pues todo lo que tú me digas que Jesús no resucitó, pero el sepulcro está vacío. Entonces, también el sepulcro de Jesús es un testigo de la resurrección del Señor. ¿Por qué? Porque la tumba estaba vacía. Nos dice la palabra en Hechos 25, versículo 19, sino que tenían contra él, contra Pablo, ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Pablo dio testimonio de la resurrección de Cristo y ninguno de los judíos presentes pudo discutirle que así había sido. Discutieron sobre muchas cosas, menos sobre la resurrección de Cristo. De modo que el silencio de los judíos habla más fuerte que las palabras de los cristianos. Y los hijos de Dios, repetimos, el silencio de los judíos habla más fuerte que las palabras de los cristianos. Jesús estuvo suficiente tiempo con ellos como para dar evidencia de su identidad. Pudiera creerse en un engaño si lo hubieran visto una sola vez, pero lo vieron por más de un mes, y lo vieron en diferentes lugares y en diferentes tiempos, de modo que no pudo haber habido un engaño. Si hubieran pretendido haberle visto resucitar o haberlo visto en la mañana cuando resucitó, podían argumentar que se habían confundido
por algo que fue simplemente el resultado de su imaginación. Pudo haberse dicho que esperando verlo resucitar, sus esperanzas en el agitado estado de su mente se engañaron y que solo habían fantaseado. Pero los apóstoles afirmaron que le vieron después de haber resucitado, ya que se encontraron libres de la agitación, ya que pudieron juzgar claramente en Jerusalén en su propia compañía. Tanto cuando iban a Emaús, como en Galilea, como en el monte de los olivos, como cuando ascendió al cielo, pudieron estar seguros de su presencia. ¿Cómo pudieron ser engañados? Definitivamente no. Jesús comió y bebió con ellos. Se apareció como siempre lo había hecho, como un amigo, como un compañero, como un maestro. Comió con ellos, hizo milagros, estuvo involucrado en el mismo trabajo que tenía antes del sufrimiento. Y los hijos de Dios repetimos el mismo trabajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros mañana? Pues el mismo trabajo de dar testimonio de Jesucristo. Así es que usted debe salir el día de hoy convencido de que tenemos un trabajo que hacer. Y ese trabajo que tenemos que hacer no es por el que nos pagan aquí en la tierra, sino es por el que nos pagan en el cielo, que es dar testimonio de Jesucristo resucitado. Para eso es que nosotros estamos vivos después de haber aceptado al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se apareció por 40 días y no menos de 14 diferentes apariciones. Jesús no estuvo viviendo con ellos durante ese tiempo, pero sí estuvo apareciéndoseles de modo que pudieran quedar satisfechos, y logró que la tristeza de su partida desapareciera por su presencia. Les habló, no solamente lo vieron, les habló y les hablaba de las mismas cosas que antes de sus sufrimientos. ¿Qué cosas hablaba el Señor Jesús? Pues cosas pertenecientes al reino. Jesús les dio instrucciones, nos dice la palabra, específicas respecto de la organización y edificación y crecimiento de la iglesia. Les dio autoridad y les dio mandamientos, nos dice Hechos, por medio del Espíritu Santo, y les instruyó respecto a la doctrina que deberían de predicar. Les habló respecto a las cosas pertenecientes al reino de Dios. Pero quizá el testimonio más fuerte de la resurrección de Cristo sea la transformación del carácter de los discípulos. Más que todo lo que he dicho antes, la evidencia más clara de que Jesús había resucitado fue la transformación del carácter de los discípulos. Aquellos que se habían encontrado temerosos, miedosos, encerrados, ¿verdad? Ahí en el aposento alto o cenáculo, ahora andaban en la calle dando testimonio de Jesús. ¿Qué fue lo que les hizo cambiar? Lo que les hizo cambiar fue el haber visto a Cristo resucitado. Luego vino el Espíritu Santo, pero lo primero que ellos tuvieron fue la evidencia, la señal de que Jesucristo había resucitado. Eso les dio poder, eso les dio seguridad. De la misma manera que nosotros tenemos la seguridad de que Cristo ha resucitado. No porque nosotros hayamos sido testigos físicos de Jesús, porque nosotros no estuvimos en Jerusalén en el año 33 o 38 cuando el Señor Jesucristo resucitó, pero sí somos testigos el día de hoy por los cambios que Él ha hecho en nosotros, por los milagros que vemos que se siguen haciendo en su nombre. Sabemos que Cristo ha resucitado. Todos los días sabemos que Cristo ha resucitado. ¿Por qué? Porque oramos y nuestras oraciones son respondidas en el nombre de Jesús. Porque oramos por los enfermos y los enfermos son sanados en el nombre de Jesús. Porque oramos por los endemoniados y oiga usted, los endemoniados son liberados en el nombre de Jesús. Porque vivimos por la gracia del Señor Jesús. Entonces nosotros somos también testigos
como los apóstoles, de la resurrección del Señor. Por todas las cosas que vemos, por todas las cosas que oímos, por todas las cosas de las cuales somos testigos, nosotros también somos testigos de la resurrección del Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. También algo que nos llama mucho la atención entre las personas que fueron testigos de la resurrección del Señor, pues fue el testimonio de Tomás. Ustedes se acuerdan que cuando apareció la primera vez, el Señor Jesucristo no estaba, Tomás allí, y dijo, si yo no meto mis dedos en sus heridas y no meto mi mano en su costado, pues no creeré que Él ha resucitado. Y cuando se aparece el Señor Jesucristo de nuevo, ahí en el aposento alto, le dice a Tomás, tócame, toca mis heridas, toca mis muñecas, toca mi costado. Entonces hubo un cambio en la actitud de Tomás. Tomás no tenía esperanza de que Cristo resucitara. Por eso el Señor dijo en Juan 20, versículos 24 y 25, ya casi al terminar el Evangelio de San Juan, nos dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Estos somos nosotros. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. No lo vimos físicamente, pero lo hemos visto espiritualmente. ¿De qué manera? Por medio de los cambios que el Señor ha hecho en nuestro corazón y por medio de los cambios que hemos visto en las personas. Somos testigos de la resurrección de Jesús. La resurrección de Cristo es el evento que parte la historia. Fíjese que la historia no está dividida en un antes de Adán y un después de Adán, en un antes de Abraham y en un después de Abraham, en un antes de Isaac o de Jacob o de David, sino tan solo en un antes y un después de Jesucristo. Y este evento que marca la historia es la resurrección. La resurrección de Cristo parte la historia. Yo quiero preguntarte, ¿tú con quién te identificas? ¿Con María Magdalena, que era una mujer que había sido muy pecadora, pero que se arrepintió de sus pecados, fue perdonada, salieron de ella demonios? ¿O como algunos de los apóstoles, como Tomás o el hermano del Señor, Jacobo, ¿verdad? Santiago, que tenían un montón de dudas, o como Pedro, que le negó al Señor? ¿Con quién te identificas? Bueno, yo pienso que todos hemos sido como cada uno de los personajes de la Biblia. Hemos sido como Adán, hemos sido como Abraham, como Isaac, Jacob, hemos sido como David, hemos sido como Daniel, hemos sido como cada uno de los personajes. Tenemos un tiempo en que somos como Adán, otro tiempo como Abraham, otro tiempo como Isaac, como Jacob. A medida que vamos leyendo nos podemos identificar con los personajes de la Biblia en diferentes momentos históricos que hemos tenido. Pero lo que debemos de saber es que hay perdón. Que hay perdón. Y creo que el poder más grande de Dios radica en el perdón. Y que nosotros nos asemejamos a nuestro Padre Celestial cuando nosotros perdonamos. Cuando tú perdonas, te identificas con nuestro Padre Celestial, que siempre perdona. Perdona y olvida. Bendito sea el Señor Jesucristo. Así es que
pues debemos de identificarnos con aquellos que fueron los grandes héroes de las Escrituras, con aquellos que si fueron pecadores, se arrepintieron y siguieron el camino del Señor. Vamos a inclinar nuestra cabeza y cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias al Señor Jesucristo. Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias te damos en esta hora por el enorme privilegio que nos das de escuchar tu palabra, de ser testigos de la resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Gracias te damos, Padre, por los cambios que tú has hecho en nuestro corazón. Gracias te damos porque nosotros mismos hemos sido testigos de esa resurrección del Señor al ver que hemos dejado las cosas que a ti te desagradan y nos hemos volteado a aquellas que te agradan. Gracias, Señor, porque somos testigos de ver los milagros, las sanidades que tú haces a nuestro alrededor, porque somos testigos de ver personas que han estado bajo influencia de espíritus inmundos y que han sido liberados. Y eso nos hace, Señor, ser testigos junto con los apóstoles de este magno y gran evento de la resurrección. Padre, te pedimos que profundamente en nuestro corazón siembres esta enseñanza para que nosotros todos los días demos testimonio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Padre, Señor del cielo y de la tierra, revístenos de poder. Tú dices en tu palabra, mas recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Revístenos de poder, revístenos de gracia, de unción, para dar testimonio de aquel que nos ha llamado y nos ha traído a su reino precioso. Padre, Señor del cielo y de la tierra, te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Y los hijos de Dios decimos amén y amén. Gracias, Señor. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Recíbalo y si por alguna razón no nos vemos aquí, con seguridad nos veremos allá. Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor.